Es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Pedro Gamarra Doldán, autor de este libro que estamos viendo, Asunción, rostro antiguo y actual de Loma Tarumá, y también que nos viene a hablar de recuerdos y restaurantes, de parrilladas y restaurantes que ya no están. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo le va? Pero muchas gracias, Luis, por poder participar en tu programa que nos gusta mucho y que tiene mucha audiencia. Muchísimas gracias. Quiero comentarte que yo nací propiamente entre libros. Mi familia era muy lectora y a mí me gustó siempre mucho leer, y apenas comencé a producir muchos libros. Me casé con una persona para quien también la cultura es algo importante, o sea que para mí esto que se ve acá es un menú exquisito y me encanta leer y escribir libros. Por eso me siento muy congraciado de poder hablar de estos dos libros. Uno, la primera coautoría que yo tengo, que es con mi esposa María Teresa Pozzoli, y el otro que es obra de un amigo mío de hace muchos años. Nosotros con mi señora tenemos desde hace ya más de 30 años una fundación que reúne todo nuestro acervo artístico, en el caso de ella, de cuadros de ella y de otros muchísimos artistas nacionales, y también por el otro lado una colección muy grande, una biblioteca muy grande con documentos inéditos que tenemos, que nuestro sueño es abrir en poco tiempo a jóvenes investigadores. Con mi señora compartimos una circunstancia. Nos gusta vivir en el barrio que nos toca estar. Yo compré una propiedad que era del abuelo de mi señora hace ya más de 40 años, que está ubicado en la Loma Tarumá. La Loma Tarumá es un espacio geográfico llamado así por la abundancia de tarumáes, o de tarumáes que había. Está ubicado en un perímetro que va entre Teniente Feriña y Avenida Quinta, y entre Estados Unidos y aproximadamente Iturbe. Es una zona muy alta, llamada por el Instituto Geográfico Militar como una de las colinas más grandes de Asunción. Yo no puedo decir, y es difícil, tendría que ser ya un investigador muy minucioso geográfico, de decir cuántas colinas tiene Asunción, si son 7 como la bella Roma, ¿verdad?, o si son más, no importa. Lo importante es que los que se consideran habitantes de colinas o de barrios singulares de Asunción, destaquemos en forma conjunta esa historia viva, pretérita y contemporánea de Asunción. En este caso, producto de 10 años de trabajo haciendo festejos en el Día de la Virgen de la Merced, que era donde entre 1860 a 1940 aproximadamente venían los antiguos libertos y los antiguos habitantes, muchos trasladados hacia el Bajo de Asunción, venían a hacer el novenario rezando los primeros días. El último día era pura galopa, del cual sale tanta música contemporánea de nuestro país: Mauricio Cardoso Campos, Sánchez Quel, Florentín Jiménez, una zarzuela, porque no es el primer barrio de Asunción. Anteriores son Loma San Jerónimo, Loma Clavel y otros que están en el comienzo histórico. Esto comenzó a poblarse hacia 1860, eran 30 hectáreas. Pero tiene mucha vida porque el candombe en la otra parte del Río de la Plata y la galopa en nuestro país le dieron el señuelo para atraer a la gente. Y la idea nuestra con este libro que estamos hablando sobre la Loma Tarumá fue recoger las historias pasadas que encontramos en libros, en fuentes de investigación, en diarios, y la historia presente, la geografía y la arquitectura y los nombres distinguidos que la habitaron. Exacto. Entre ellos un extranjero que tiene una casa muy particular que está ahí en la zona de Loma Tarumá. Es el hombre que, esa zona de Loma Tarumá, siglos XVII y XVIII, era un lugar de plantaciones agrícolas, normalmente de congregaciones religiosas, que tenían esclavos por ser parte de la legislación permitida de aquel entonces. El que vino a romper ese esquema y favoreció la existencia de ese barrio Loma Tarumá es el ingeniero Whitehead, que es un inglés, el principal contratado por la familia López, que levantó una casa hermosa, era soltero, tenía esclavos que vivían en una casa
colindante que yo llegué a conocer todavía y que después se demolió. Esta era una casa muy linda para su tiempo, el hombre tenía 30 hectáreas, se suicidó cuando comenzó a ver que con la guerra del 70 se iba a también venir abajo toda su rica labor como principal ingeniero, y la propiedad fue adquirida porque quedó como bien intestado, porque no tenía herederos. Fue comprado por una familia hidalga de nuestro país, los Recalde, que le dieron un aspecto social muy distinguido. Conservaron sus relaciones con los antiguos libertos, y eso dio la atracción de que la gente viniera a tratar con gente que habían sido sus patrones en otro tiempo, o que se consustanciaba con la vivencia de ese barrio entonces, y tal vez en alguna forma hoy en día llena de luz y llena de buena aireación por la altura que tiene. Hasta hoy se mantiene mucho la cultura esta del festejo, hablaba usted de la Virgen de la Merced. Continúa teniendo ese condimento especial el barrio de Loma Tarumá. Ciertamente. Y prácticamente cuando vino la guerra del Chaco fue un punto en que disminuyó la actividad, la colocación de empedrado que se hizo en el año 37, y la circunstancia que esa casa distinguida del ingeniero Wittegit o de la familia Recalde fue un instituto militar, la intendencia del ejército, que eso dificultaba concentración de gentes. Después fue un distinguido colegio, el Liceo de San Carlos, dirigido por el doctor Anselmo Aveiro Estar, una de las figuras más importantes de la educación responsable en nuestro país. Y bueno, posteriormente ya se alquiló a empresas comerciales y demás. Y fue allí que aparece preferentemente mi señora y yo acompañándole en la galopa, que comenzó ya hace 10, 12 años a hacer un festejo anual, tratando de hacer en algunas veces exposiciones artísticas, otras veces exposiciones botánicas sobre la característica del Tarumá, en otras veces bailes, ¿verdad? Y en este caso quisimos recordar eso, no solamente con el acto que hicimos donde participó jóvenes investigadores de la sociedad científica, se enseñó ajedrez, cortometrajes y baile, por supuesto, porque si no hay alegría, un barrio es un poco serio. Y fue un éxito, y lo coronamos con un libro que testimonia lo que hicieron otros victoriosamente antes y lo que tratamos de hacer nosotros, y continuar dejando, si se puede, un centro cultural para los vecinos del barrio y los ciudadanos del país o del extranjero que quieran consultar el reservorio cultural que tenemos allí. Así mismo, muy importante eso para mantener también el sentido de pertenencia de la gente a su barrio, eso que se está perdiendo en muchos barrios de Asunción, de conocer al vecino, de tener esa vida de vecindario, ¿no? Hemos formado una comisión de vecinos y de ex vecinos y de todo que se sienta, que tenga simpatía por las vivencias de un barrio, y hemos tenido ya varias reuniones y mucho éxito porque escuchamos de otros también las opiniones, consejos, que siempre es bueno para poder seguir avanzando y también dejar la posta, si hace falta, a su tiempo a otra gente. Así mismo, así mismo. También queríamos hablar y no perdernos también la posibilidad de comentar acerca de las historias de las parrilladas, restaurantes que ya no están, que también nos viene a proponer hoy don Pedro. Es un libro de un muy antiguo amigo mío, el doctor Santiago Duarte Alfonso, un hombre que conocí en actividades cristianas, ¿verdad? Él es un dirigente católico muy importante. Y para mí fue una sorpresa cuando hace un tiempo me alcanzó un libro muy interesante sobre lo que fue el Caracol, un centro para los que fuimos jóvenes alguna vez. Era un lugar inevitable de ir a distraerse un poco. Este libro, ¿verdad?, de parrilladas y restaurante de Asunción, que nos trae una vivencia prácticamente de 50 años de lugares donde en mayor o menor medida hemos pasado. La vida de Asunción antes era más vivencial, era más expuesta a salir a la calle, a ir a sitios, a encontrarse sitios más caros, más baratos, pero eran lugares donde se compartía y se conocía, algo que por el celular o tal vez la inseguridad hemos perdido lastimosamente mucho. Y quiero decir respecto a este libro,
Bueno, la Fundación Asunción, Gamarra Pozzoli, algo apoyamos en comentario porque es un libro que tiene la seriedad del investigador y tiene la sencillez de la persona que lo que quiere es informar y transmitir datos. Y él tiene también en preparación otro libro que yo le insisto mucho, que son los grandes conjuntos musicales, de música nacional o de música extranjera, que todos llegamos a conocer en 50 o 70 años. Es un investigador de una forma poco frecuente, pero como ya lo dije antes, de una forma muy idónea. El autor es Santiago Duarte Alfonso y me enorgullece decir que él y su familia es amiga nuestra porque vive dando lo que él conoce y conoce mucho sobre este tipo de cosas. Es muy importante realmente rescatar estas historias. Quizás la gente de generaciones más jóvenes no conozca algunas de ellas. Yo llegué a conocer algunas de estas parrilladas, pero realmente recuperar esa memoria de esos lugares y esa Asunción también que decía que era un poco distinta en cuanto al relacionamiento entre sus ciudadanos. Sí, todos éramos clase media. Si era rico quería ser clase media y si era de clase menos, con menor capacidad, quería llegar a uno, pero ese punto no era por presumir, sino porque todos vivíamos en un barrio, el que tenía un poco más ayudado al que tenía menos y demás, eran pequeñas cooperativas. Y yo creo que sobre un barrio como Loma Tarumá, que es uno de los barrios de Asunción, no queremos decir que es el barrio más importante, es uno de los barrios, que lo vayamos a integrar y dándole vivencia a ese aspecto musical, de artístico, de parrilladas y de restaurantes que ya no están, los recordemos y tratemos si no podemos volver a instaurar algún modelo de vivir en nuestra capital. Totalmente. Proyectos más adelante, don Pedro, también. Tenemos muchos proyectos, no se condicen con el tiempo de uno, pero uno vive muchas veces del tiempo en que anota que quiero hacer esto en tantos años y demás. Hay otros libros, sí, por supuesto, y otras actividades. Y persistir en lo que hacemos en la Loma Tarumá y lo que hacemos apoyando actividades tan nutritivas en lo vivencial como es el libro del doctor Santiago Duarte Alfonso. Así mismo. ¿En dónde puede conseguir la gente estos ejemplares? Es en la Fundación Asunción, en el celular 0981 420 119. Los precios son módicos, nos interesa la lectura y sobre todo el comentario y la opinión para poder mejorar las cosas. Totalmente. Y con respecto a la fundación también, hablar un poco de esto que decía, el proyecto de instalar un espacio para investigación que también me parece sumamente. Tener una biblioteca grande para mí es producto de haber viajado poco al extranjero, porque yo viajo leyendo. Tengo una biblioteca de más de 10.000 volúmenes, algunos son libros muy valiosos, desconocidos. Abarca fuente paraguaya, fuente uruguaya y fuente francesa vinculada al Paraguay. Hay monetario vinculado también a los tres países, también la presencia vasca, mi primer apellido es de origen vasco, y un centro documentario muy grande de mucha documentación inédita sobre la historia social y política del Paraguay, donde yo quiero trabajar, pero quisiera también que otros investigadores o gente vinculada al arte, que es el área principal en que trabaja mi señora, tenga una fuente nutricia. Mi señora quiere abrir, por ejemplo, en el lugar un pequeño lugar de enseñanza artística, donde lo que se interesa es abrir al investigador o al artista más que otra cosa y darnos lo que hemos podido cosechar en nuestros años de vida. Exacto. Que no es solamente la familia nuestra, sino también es la gran familia de una persona que quiere su capital y quiere el país. Sí, muchísimas gracias, don Pedro. Le agradecemos mucho su tiempo y también poder compartir estos libros que son sumamente importantes para la memoria viva de nuestra ciudad. Agradecemos mucho, en primer lugar, este espacio y en segundo lugar, esa sonrisa que tenés que nos da vivencia para seguir luchando. Muchísimas gracias, don Pedro. Era Pedro Gamarra Doldán, autor de este libro, Asunción, Rostro Actual, rostro antiguo y actual de Loma Tarumá, y también que nos vino a presentar el recuerdos de parrilladas y restaurantes que ya no están
en nuestra ciudad capital.